Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con el tema anterior, teníamos el impromptu como último tema. Habíamos hablado qué significaba improvisación y demás características, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta que cada uno de estos aspectos son importantes, ¿sí? Ahora, siguiendo, tenemos la siguiente forma, que es el momento musical. También es una de las mmm, piezas que en el periodo romántico se realizaba, ¿sí? Lo importante aquí era que básicamente era una pieza corta, ¿no? Forma muy variada, generalmente tenía la forma de lead. Eso es algo importante, chicos. Lead. Normalmente, como han visto, en la mayoría de en la mayoría de las formas románticas se ha utilizado esto, ¿sí? Porque en esta etapa del romanticismo tiene mucho que ver con el lead. Era la época del lead, ¿no? Donde reinaba esta forma más que todo. Y más adelante también vamos a ir viendo que varias piezas o géneros, como en este caso el momento musical, se refiere. Y una de sus características es que es algo de improvisación, referida a la improvisación, ¿no? Similar al impronto, pero más era un carácter de escenas de niños. ¿Sí? Eran similares a algunas piezas infantiles. Bueno, y gracias a Schubert, quien hizo de ellas grandes obras, dice, pero cortas. Es decir, no van a ser muy amplias, no van a ser obras muy extensas, ¿no? Bueno, y para poder realizar todo esto, escuchemos un ejemplo. Aprecien cada una de las características. Y la reexposición, ¿no? Bueno, de esa manera escucharon un ejemplo. Bueno, siguiendo con esto, que nos faltan algunas más, tenemos lo que es el nocturno. Esta denominación lo tuvo en esta época más que todo el famoso Chopin, también como el que ha iniciado con esto, que era John Philip. Y Chopin, el que como siempre, con su virtuosismo y todo, fue explotando esto, ¿no? Bueno, dice, de expresión patético romántico y movimiento pausado, dice, que se acelera en la parte central. Esto que se acelera en la parte central tiene mucho que ver con características que hubo en esa época, ¿no? Pero lo que más se rescata en esto es que es un tipo de movimiento pausado, se puede decir, es decir, utiliza el rubato y demás.
Entre obra musical dice que es una obra instrumental en varios tiempos, ¿sí? A lo que decía anterior. Afín al nocturno son la serenata, la casación, dice, y el divertimento. Estos tienen las mismas características que un nocturno, ¿sí? Es similar. El término nocturno designaba también piezas vocales, eso es algo importante porque luego simplemente con Chopin es más que todo instrumental, en un movimiento con acompañamiento instrumental. El creador fue John y Chopin fue el que transformó el modelo original. La forma que tiene este nocturno es la forma Lied. Como pueden ver, tenemos aún sigue eso, o de canción también llamado, pero tipo ternario, ABA, ¿sí? Entonces, tenemos esta forma y bueno, vamos a escuchar y apreciar un nocturno muy conocido. En este caso en la precisión, vamos a conocer una obra, pero como pieza vocal. Nocturno, pero como pieza vocal. Muy bien. De esta manera entonces tenemos un nocturno pero como pieza vocal. Ustedes pueden buscar tanto de John Field o Chopin, que tiene una obra, un nocturno muy conocido. Bueno, no está aquí en el ejemplo, lo puse como pieza vocal, ¿sí? Bueno, continuando, tenemos una forma también que se llama romanza sin palabras. Esto ya es algo muy expresivo, ¿no? Romanza sin palabras. Empecemos, dice, similar al preludio, de tipo cantable, significa algo muy cantado, que normalmente tiene un solo tema. Mendelssohn es importante, es el que crea este género como música inspirada, que se refería a cantable, sobre todo selecta y elocuente. Pieza pianística, ¿sí? En su origen, la forma puede ser binaria, ternaria o hasta a veces de tipo sonata, dice. Y en algunos casos tenía esta forma, bueno, que es básicamente ternaria, ABA, como en algunos casos, ¿no? Esto siempre es algo dependiente del compositor. A veces lo pone en introducción o en algunos casos no. Después tiene una exposición temática referente a dos frases relacionadas, Tiene un desarrollo, al igual que un diseño temático que ustedes ya conocen y todo eso. Reexposición temática también,
como es un tono principal y posteriormente un episodio modulante, y para finalizar regularmente siempre una coda y una cadencia, ¿no? Entonces, las romanzas sin palabras se refiere a simplemente mucha música inspirada de parte de Mendelssohn, ¿sí? Escuchemos un ejemplo de esta manera. Como se dan cuenta, el objetivo de Mendelssohn era que este tipo de obras llegue al público y llegue a imaginar lo que es este título. ¿Sí? En todas sus obras inspira, y el objetivo es que llegue a entenderse este título que lo puso él, o este término, todo esto, para dar a conocer estas obras, que por cierto no son extensas. Vean, ya está finalizando. Bueno, de esta manera continuamos y tenemos lo que es la marcha, lo que actualmente igual conocemos, ¿no? Obra con el objetivo de acompañar y regular el paso. Eso es algo importante. También acompañar en algunos casos. Siempre cuando hablamos de regular el paso hablamos de tempo, ¿no? De un tempo donde todos tienen, en algunos casos, igualar. Eso es en caso de marchas militares, por ejemplo. Y en tipo de acompañamiento, marcha fúnebre, ¿no? Entonces también tenemos otro tipo de marchas, que es marcha triunfal y otras marchas que podemos nombrar y la que vamos a poder apreciar. Otro aspecto importante es que el tempo se determina según circunstancia y destino de la obra, ¿sí? Esto va muy relacionado con esto, ¿no? ¿Qué tipo de marcha va a ser? Entonces el tempo tiene mucho que ver. El compás que lleva podría ser de 2 hasta 4 tiempos, ¿sí? De 2 o 4 tiempos. O equivalente, en algunos casos, por ejemplo, de 2 cuartos equivale a un 6 octavos, digamos, ¿no? Entonces podría ser también un 6 octavos en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque 6 octavos también tiene 2 pulsos, ¿verdad? Compás. 1, 2 y compás. 1, etc. Entonces, de esa manera se refiere que puede ser también un compás equivalente de 2 tiempos o 4. Bueno, continuando, ahora apreciamos nuestro ejemplo. Y es algo muy conocido. Una marcha que es el sueño, ¿no?, de toda mujer. Marcha fúnebre.
Mentira, esta es una marcha nupcial. Obviamente, según el tempo, expresa felicidad, algo alegre. De esa manera, la marcha también fue algo muy importante, ¿no? En esta época. Bueno, continuamos y llegamos a una obra muy importante también, que es la mazurka, danza nacional polaca, de compás ternario. Es importante, nacional polaca. Compás ternario, esto es igual importante. Regularmente, bueno, siempre está en un compás ternario con una acentuación particular. Esto se refiere a que la acentuación no va a ser, o bueno, la pulsación de, a pesar de que también lleva un compás ternario que puede ser un 3/4 de 3 tiempos o 3/4, pero no es igual al vals que todos conocemos, ¿no? No es igual, ¿sí? La mazurka tiene esta característica del vals, pero algo importante es que tiene una acentuación particular, es decir, no es 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino 1, 2, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiene otra acentuación, se refiere a eso. La acentuación ya no es en el primer tiempo, ¿sí? Y tempo moderado. Bueno, esto tiene mucho que ver con el intérprete también, ¿no? Forma musical similar al minor. Bueno, podemos citar aquí su forma de la mazurka. Ternario A, B, A, mazurka. ¿Por qué? ¿Por qué indica solo mazurka y no dice algo propio? Porque es una danza. ¿Sí? Entonces una mazurka. A, B, A prima, B, trío, C, D. Reexposición de la mazurka, A, B, A. Entonces tenemos todo este esquema que regularmente tiene nuestra mazurka. Y como ejemplo vamos a oír una pieza muy conocida también de guitarrista Francisco Tárrega. Dos, tres, dos. Escuchen, no es un vals exactamente, ¿no? Se dan cuenta, la acentuación es muy diferente. Tiene un ritmo sincopado, ¿no? A eso se refiere con una acentuación particular. Si escuchan, no es similar, o sea, no tienen parentesco siquiera con el vals. Reexposición.
como toda obra musical, siempre tienen ciertas diferencias, ¿no? Bueno, y para finalizar tenemos lo que es el vals. Danza de origen alemán, en compás de 3 tiempos. Obviamente algunos ya, por ejemplo el vals Viena, normalmente lo marcan más como en 6 octavos, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, demás. De movimiento variado, que va que va de lento a muy rápido, ¿sí? Esto es algo característico, lento a muy rápido. Su forma es introducción, que regularmente tiene mucho que ver con todo esto, que empieza algo lento. De carácter pomposo se refiere a algo grandioso, algo con mucha energía, ¿sí? Así empieza la introducción. Seguida de varias partes llamadas números, sin relación temática. Eso es importante. Esas varias partes se llaman números, ¿sí? Si el vals tiene 3 números, el tercero es reexposición del primero. ¿Es igual? Bueno, tenemos aquí como los compositores de Schubert, Chopin, Brahms. Este quién es, a ver. Tengo la pantalla mala. Y otros, ¿no? Escribieron vals de gran libertad formal destinada al concierto, dice. Bueno, básicamente hay varios que han escrito los vals, ¿no? Pero antes se decía que era más una danza nada más. Pero aquí vemos que estos compositores tienen la voluntad de llegar con esto, lo que es el vals, al concierto, ¿sí? Ya son obras de concierto, como la que vamos a oír ahora. Escuchamos. Se dan cuenta, hay unos contrastes, ¿no? Bueno, de esta manera tenemos varios compositores que hicieron, ¿no? Vals, como en este caso un vals muy conocido. Bueno, de esta manera finalizamos lo que es las pequeñas formas que, como han visto, regularmente todo y la mayoría de estas formas están muy ligadas a lo que es la forma Lied, ¿no? Alguno que otro siempre con algo de la forma sonata y demás, pero lo que nos interesa mucho en esto es que las obras no todas tienen una forma específica ya, sino se basa mucho en la forma Lied. No es algo muy estricto como en el clasicismo, que sí o sí tenía que haber una forma exacta donde ninguno se perdía, pero en este caso siempre ya hay variedad, poco a poco va a variedad. Entonces cada compositor tiene lo suyo, obviamente un pensar diferente, un sentir diferente, que era el aspecto que caracterizaba esta época del romántico. Entonces, de esta manera finalizamos con esas pequeñas, bueno, más que pequeñas piezas, con esas formas, que en realidad son muchas,
y como han visto algunas ni tienen forma, ¿no? Es donde aparece el término formas libres, ¿sí? Y lo cual desde esta época para adelante ya se va a conocer eso. Todo lo que es referido a las formas libres, en algunos casos siguen teniendo esta forma del lead, tanto como las binarias, ternarias, también la forma del rondó o también otras, ¿no?